Bienvenidos. Este panel está dedicado a la presentación de los CODA, estos colegios de alto rendimiento, y quisiera hacer una primera aclaración como cuestión, y es que el Consejo Nacional de Educación no tiene a la fecha un pronunciamiento institucional sobre los COA, de manera que las expresiones de los consejeros, Ricardo, y si yo opino algo también, son opiniones personales. Repito, el Consejo Nacional institucionalmente no se ha pronunciado sobre los COA. Eso como una anotación previa. Como todos ustedes saben, en el año 2011 es que se crea el colegio en Lima, el Colegio Mayor Presidente de la República. Y este colegio inicia sus actividades en el 2010, ¿no? Y en julio de 2014 se consolida este modelo educativo extendiéndolo a casi todas las regiones del país, ¿no? Ya somos 22 regiones y los CUAD existen en igual número. ¿Por qué evolución a los años 2009, 2011 y 2014? Porque creo que las autoridades en particular y los ciudadanos en general tenemos que hacer permanentes esfuerzos para constituir políticas de Estado. Y eso implica tener conciencia de que los procesos, los programas deben trascender los periodos gubernamentales. Y los CODA creo que es un buen ejemplo de ello. Un buen ejemplo y que además tiene la virtud de que se abre oportunidades a los que siempre menos oportunidades han tenido, es decir, a los más pobres. Es una de las tantas virtudes que tiene este programa. Esta tarde tenemos un panel, diría yo, de lujo por la calidad profesional de cada uno de los componentes, y vamos a iniciar esta jornada con la intervención de Marilú, quien nos va a hacer la exposición correspondiente. Adelante, Marilú. Pero quiero comenzar con las palabras del presidente, de quien hoy nos acoge, el Consejo Nacional de Educación, quien podemos decir que fue un visionario, ¿no? Pues estas palabras fueron desde el 2009. Les voy a citar textualmente las palabras del doctor Hugo Díaz. Dice: la política educativa prioriza la atención de los sectores menos favorecidos, pero descuida la preparación de las élites, de los que están en las mejores condiciones para liderar el futuro desarrollo, inventar, dar soluciones a los principales problemas sociales. Es una práctica que no debería continuar, pues desperdicia un talento que aparece a temprana edad y que si no se cultiva, se pierde. ¿Y qué es lo que está pasando o estaba pasando en el 2014, a principios del 2014, cuando el Ministerio de Educación decide emprender el desarrollo de un modelo educativo que atienda a los más talentosos de la educación básica regular? Encontramos regiones que ya estaban desarrollando sus propios modelos de servicio educativo para atender a estos estudiantes. Encontramos regiones, por ejemplo, como Amazonas, que ya había creado un colegio que atendía a estudiantes con modalidad de internado, estudiantes de cuarto y quinto, cuyo objetivo era que ingresen a las mejores universidades. Era un colegio con el currículo orientado a desarrollar los conocimientos necesarios para poder dar el examen apropiado para ingresar a las universidades. Encontramos también propuestas como el Colegio Mayor de Ayacucho, estudiantes que iniciaban tercero de secundaria con una propuesta similar al Colegio Mayor de Lima. Estaba también la Escuela de Talentos del Callao y también estaba el Colegio Mayor, que ya operaba desde el 2010, que era la única propuesta que existía desde el Ministerio de Educación. El Colegio Mayor ya en el 2014 estaba en su 5º año de operación.
La propuesta era una propuesta que ya estaba reconocida no solamente por el mismo ministerio o instituciones de educación básica regular por los logros de su aprendizaje, sino por instituciones educativas de educación superior reconocidas, como por ejemplo la Católica, quien en ese momento lo calificó por el desempeño de los estudiantes que estaban cursando en la universidad alguna de las carreras, entre 2.000 colegios, como uno de los 22 colegios en nivel de excelencia. Entonces, fue así como iniciamos, bajo el marco de la Ley General de Educación, que dice en el capítulo 4, Equidad en la Educación, el artículo 18, literal F, promover programas educativos especializados para los estudiantes con mayor talento a fin de lograr el desarrollo de sus potencialidades, y bajo el marco de la visión del PEN al 2021, que dice que todos los estudiantes tienen el derecho de desarrollar su potencial y el Estado el deber de cumplir esto, desarrollamos un modelo educativo de los colegios de alto rendimiento. Hicimos el modelo y nos marcamos hitos. El primero fue crear un modelo con resolución ministerial. Luego, con resolución suprema, se declaró de interés nacional la atención a los estudiantes de alto rendimiento. Luego, buscamos una institución, una organización reconocida internacionalmente por su calidad educativa, que pudiera brindar este servicio también y que pudiera complementar el servicio educativo en los colegios de alto rendimiento. Firmamos un convenio con la Organización del Bachillerato Internacional para que los colegios públicos pudieran acceder también a este modelo educativo de la Organización del Bachillerato Internacional. En el 2014 iniciamos el proceso de admisión para la primera promoción de los 13 colegios que se crearon en conjunto con los gobiernos regionales para poder iniciar el proceso de admisión a estos nuevos 13 colegios. Iniciamos en el 2015 13 colegios de alto rendimiento y creamos además 8 colegios de alto rendimiento más. También en el 2015 otro de los hitos fue iniciamos la acreditación con la Organización del Bachillerato Internacional. Acreditación que aseguraba la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Fue un año en el que vivimos no solamente el acompañamiento, la asistencia técnica, la capacitación de todos nuestros docentes, sino también el trabajar con las familias, con la comunidad, requisitos de la misma organización. Al final del año 2015, los 13 colegios de alto rendimiento fueron acreditados por la Organización del Bachillerato Internacional. Dato interesante fue que en el 2010 teníamos un colegio de alto rendimiento que era el COAR, el Colegio Mayor, hoy COAR Lima, Colegio Mayor. En el 2010 atendíamos una población de 8.800 colegios secundarios que teníamos, atendíamos al 1.1%. Eso se ha ido incrementando. Hoy día, en el 2016, con 22 colegios de alto rendimiento, estamos atendiendo al 9% y esperamos ya para el 2017 que tenemos lograr la meta de tener un colegio de alto rendimiento por región, tener más, ya casi al 11% de los estudiantes de alto rendimiento atendidos. Otra cosa interesante es que ya en el 2010 el ratio de atención de postulantes versus ingresantes era 13:1. Hoy día, en el 2016, esto ha bajado 4:1. ¿Y qué es un colegio de alto rendimiento? ¿O qué diferencia hay en un colegio de alto rendimiento de un colegio de la educación básica regular?
Son 5 los componentes que diferencian. Lo primero es el estudiante. El estudiante es un estudiante que tiene un perfil que es primeros, segundos o terceros puestos, tienen un ponderado igual o mayor a 15, pueden ser también estudiantes que han sido reconocidos por algún concurso convocado por el Ministerio de Educación, han ocupado los primeros puestos, esto puede ser por deporte o por algo artístico. Los estudiantes también pasan por un proceso de evaluación en la cual no solo se evalúan las competencias, sino también este proceso de evaluación tiene una evaluación de competencias blandas, en la cual ellos también viven una jornada vivencial, una entrevista personal y después de este proceso que tiene 2 etapas, son seleccionados para ocupar una de las vacantes del colegio de alto rendimiento. El currículo de los colegios de alto rendimiento obedecen al currículo nacional, además también es diversificado con la propuesta del bachillerato internacional. Los estudiantes, si bien pasan por este proceso de evaluación, no todos llegan con el mismo nivel de desarrollo de las competencias o socioemocionalmente con el desarrollo deseado. Entonces, es en tercero de secundaria cuando vivimos este proceso de desarrollo de las competencias, de las habilidades socioemocionales, habilidades blandas, que los estudiantes deben alcanzar para poder tener un cuarto y un quinto de secundaria que requieren para poder llevar el programa que es muy exigente, diploma de bachillerato internacional. Bienestar es otro de los componentes que se diferencia en la propuesta del programa de los colegios de alto rendimiento. Aquí tenemos 3 programas en los cuales hay un equipo de profesionales compuesto por psicopedagogos, psicólogos, monitores, que son quienes los acompañan a través de horas de desarrollo personal, de tutorías, de monitoreo, y desarrollan en ellos los programas en tercero, en cuarto y en quinto de secundaria, programas que los ayudan a desarrollar su adaptación, su convivencia, el vínculo familiar, también competencias socioemocionales, competencias de liderazgo, y en quinto de secundaria trabajan su proyecto de vida. En bienestar y desarrollo del estudiante también se ven lo que son los servicios que se le brindan al estudiante en la parte de resiliencia. Ahí el estudiante recibe también servicios como alojamiento, alimentación, salud tópico, el acompañamiento socioemocional, todo lo que es infraestructura, el equipamiento, actividades complementarias y también lo que son redes y oportunidades que pueden venir de instituciones externas a los colegios de alto rendimiento. Otro componente que se diferencia dentro de los colegios de alto rendimiento son los docentes. Los docentes son también seleccionados a través de un riguroso proceso, al igual que nuestros estudiantes, ellos también pasan por un proceso de evaluación. Evaluación curricular, evaluación socioemocional, evaluación técnica de la disciplina o en lo que se vayan a desempeñar, una evaluación también, una entrevista personal y una vez que ellos son seleccionados, nuestros docentes o todos los profesionales que trabajan en un COA tienen capacitaciones constantes del modelo COA y también del bachillerato internacional. Hoy día todos nuestros docentes han sido capacitados por el modelo, por el bachillerato internacional, tienen también certificación de inglés y ellos pueden desempeñarse en diversas disciplinas. Tenemos docentes de la carrera y también tenemos docentes del sector privado, ¿no? La proporción es más o menos 60%, 40%. Los docentes que vienen del sector público de la carrera tienen una licencia, un periodo que están con nosotros, los capacitamos, van a las capacitaciones, tienen asistencia técnica,
y al cabo de 2 años ellos regresan al sistema con todo este enriquecimiento de su desarrollo profesional. La infraestructura de los colegios de alto rendimiento hoy día está en locales provisionales. Tenemos en los convenios que firmamos con las regiones, locales provisionales y terrenos que las regiones nos dieron, donde el Ministerio va a construir. Estamos en proceso de saneamiento físico y legal de los terrenos, y las construcciones se harán a través de modalidades como asociaciones públicas privadas, obras por impuestos u obras públicas. Estamos en proceso de formulación, estamos en preinversión, estamos caminando, no al ritmo que hubiéramos querido, pero estamos caminando y estamos en el proceso de elaboración de todos los colegios de alto rendimiento. Hemos evaluado a todos nuestros estudiantes, hemos hecho pruebas diagnósticas al ingreso y hemos hecho pruebas de salida desde el Ministerio. Hacemos acompañamiento técnico a los docentes, los asistimos desde el Ministerio, asistimos desde acá también, y hay una mejora bastante notoria. Prueba de ello es la certificación que hemos recibido del Bachillerato Internacional. Tenemos una evaluación de impacto, hemos levantado una línea de base de los estudiantes que han postulado. Los resultados los vamos a ver a mediano plazo. Vamos a ver indicadores como los resultados de los estudiantes cuando ingresen a las universidades, el desempeño de estos en las universidades y el impacto en las familias de estos estudiantes que han ingresado a los colegios de alto rendimiento. Hoy día tenemos de los estudiantes del colegio mayor, que son los que están en las universidades, al 43% de todos los estudiantes que ya están en la educación superior, el 43% ha obtenido becas de estudios superiores, el 44% cuenta ya con algún patrocinio. Tenemos los estudiantes, ya tenemos 25 egresados de la universidad, ya han salido de la universidad, ya están trabajando en los sectores privados, en los sectores públicos. Tenemos estudiantes en la SUNAT, tenemos en los gobiernos regionales, tenemos trabajando estudiantes ya en municipalidades. Hemos logrado ya identificar, porque esta información recién la hemos levantado a partir de este año, de los 1.500 egresados del Colegio Mayor, tenemos ya identificados la situación de 1.400 de ellos. Los 1.400 están en educación superior, egresados, y bueno, hay una tarea ahí para ver dónde está esos 100 que nos están faltando. Tenemos ya estudiantes que son los líderes comprometidos con el desarrollo de su país. Tenemos estudiantes de todo el Perú en los colegios de alto rendimiento. Tenemos, por ejemplo, hoy a Carolina Gordillo de Arequipa, de una provincia de Arequipa, estudiando en China, ingeniería biomédica, habla chino, habla inglés, agradecida a la oportunidad que le dio el Colegio Mayor. Tenemos a Víctor Núñez de Trujillo, estudiando, ya se graduó en Ingeniería Civil de la Católica, es el 10º superior, está hoy trabajando en Chavimochic. Tenemos a Carla Guamán de Piura, estudiando en Estados Unidos, en St. Olaf College. Tenemos también a Denise Castro, estudiando en Brown University. Tenemos muchos estudiantes con muchas oportunidades que vienen no de la capital de una región, muchos de ellos vienen de zonas alejadas, tuvieron la oportunidad de estar en los colegios y bueno, me hubiera gustado poder que ellos les cuenten la experiencia de qué les dio la oportunidad, las fortalezas que recibieron, más allá de los conocimientos, las fortalezas emocionales, las habilidades sociales, todo lo que pudieron recibir en la formación de los colegios de alto rendimiento. Gracias.
Muchas gracias, Relú, como siempre, con la línea de pensamiento que tiene, nos ha expuesto el panorama que tenemos frente a los jóvenes. Ofrezco la palabra a Ricardo para que nos exponga su punto de vista. Muchas gracias, Dante. Gracias por la presentación, Marielú. Muy buenas tardes con todos. No debería, porque soy miembro del Consejo, pero quiero felicitar al Consejo porque esto es un súper buen espacio para poder discutir y conversar. No lo he hecho porque acaba de llegar el presidente y quiero quedar bien con él, sino porque creo que, como siempre, es bien interesante tener espacios para discutir. Khaled Khomeini es un escritor afgano que tiene unas novelas fantásticas. Una de ellas se llama Mil soles espléndidos y cuenta la historia de dos mujeres afganas que tuvieron la mala fortuna de vivir en una época terrible entre mediados de los 70 y principios de los 2000, sometidas primero a la invasión soviética, luego a la guerra interna tribal afgana y luego al régimen talibán. Estas dos mujeres compartían el mismo esposo, un carpintero de Kabul, zapatero, perdón, de Kabul. Ellas se llevaban 20 y poco años de edad una de la otra, y la mayor, que tuvo que encontrarle un sentido al uso de la burka, no lograba convencer a la más joven que tenía que no usarlo de manera impuesta, sino que encontrarle un sentido a esa burka, que la protegía, que le permitía mirar a ella lo que quisiera y no ser mirada, y entonces ese sentido hacía de la burka un acto no humillante sino importante. La más joven no lograba comprender eso y la gran conclusión a la que llega y comparte con la mayor es diciéndole: sí, probablemente estás feliz mirando solamente un lado del asunto y seguramente protegida de esto. Sin embargo, sin esa burka, el someterse a que te observen es también un acto fantástico para poder observar mejor las cosas. Con este resumen malo y confuso de esta novela que les recomiendo leer, lo que quiero decir es que quienes trabajamos en investigación siempre tenemos más preguntas y respuestas, y muchas veces esas preguntas generan mayores complicaciones a quienes toman las decisiones de políticas. Probablemente esa es una de las razones por las cuales nunca seré un funcionario, porque seguramente tomaré las peores decisiones de políticas públicas. Sin embargo, me he entrenado y más o menos me entreno en hacerme preguntas, y en el agua para mi molino son preguntas que tienen que ver con las políticas y las reformas, no tanto con aquello que pasa dentro del aula. Y creo que la iniciativa de los colegios de alto rendimiento son un ejemplo maravilloso para que, como Mariam y Laila, las dos señoras de la novela de Khomeini, podamos tener la posibilidad de ver las cosas con la burka y encontrarle sentido y pensar que eso está bien, o mirarlo sin la burka y someternos a este escrutinio permanente que es el ejercicio de ser observado y evaluado a la vez que observo y evalúo. La idea de los colegios de alto rendimiento en la literatura es muy antigua, no aparece ahora. Ya hay un registro sistemático de investigaciones sobre las metodologías o estrategias de trabajo de alto rendimiento a partir de finales de los 80 y principios de los 90 en muchos países, sobre todo anglosajones. Y más allá de las definiciones, que a veces suelen ser muy complicadas, de lo que se trata es de buscar formas que permitan separar o segregar a jóvenes o niños o niñas dentro del sistema educativo de múltiples maneras. Eso suena un poco feo porque segregar tiene una especie de connotación peyorativa, aunque no necesariamente sea así. Por eso voy a utilizar la palabra tracking, que en inglés suena más bonito y entonces tiene menos carga peyorativa. La idea es que a la hora de separar a los estudiantes, yo puedo separarlos de muchas maneras. Puedo separarlos en términos de sus talentos, en términos de sus rendimientos académicos, en términos de sus procesos cognitivos, pero podría separarlos en sus creencias religiosas, podría separarlos en su sexo, entre hombres y mujeres, podría separarlo por el color de la piel,
podría separarlo por cualquier otro elemento que considere son los elementos que van a permitir desarrollar un conjunto de potencialidades en las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de segregación, cuando hablamos de tracking, estamos hablando de muchas formas distintas de poder organizar a los estudiantes y organizar el sistema educativo. La más común, por cierto, es como la que tenemos en los COAR, es decir, trabajar con estudiantes que se agrupan por sus niveles de habilidades cognitivas. En todo caso, en toda la literatura, nos dice que el gran objetivo de forzar esta separación, de hacer explícita esta separación, es que debería contribuir a la calidad y a la equidad de la educación. Y eso lo dicen todos, y eso es lo dice el propio Ministerio de Educación, nos ha presentado ahora a Marilú también de la misma manera. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la investigación sobre esto? Yo quiero ordenar en los comentarios de esta muy injusta y rápida revisión de la investigación sobre estos temas, organizándola en dos planos y en dos enfoques. Una es que podemos entender el tracking, la segregación, la separación dentro del sistema educativo, que es más o menos lo que sucede de manera formal con los COAR, es decir, hay una escuela en particular, un colegio en particular que agrupa a un conjunto particular de estudiantes. Pero también hay el otro plano que tiene que ver con la propia segregación o tracking que se hace dentro de las escuelas. Hay modelos que dentro de una escuela regular separan en aulas a aquellos niños talentosos como si tuviésemos un COAR dentro de una escuela, y en las otras aulas aquellos niños que son considerados o niñas que son consideradas que no tienen el nivel de desarrollo cognitivo o el desempeño o el rendimiento que tienen los otros. Inclusive hay modelos que lo hacen dentro de las aulas, y entonces se separan dentro de las aulas aquellos chicos que les va mejor y peor. O las secciones de las escuelas. Alguno de ustedes no va a decirlo directamente, pero seguramente a la hora de que gocen una sonrisa me voy a dar cuenta quienes como yo estaban en la sección C y no en la A, con la falsa atribución de que en la A estaban siempre los mejores y en la C estábamos siempre los peores. En mi caso eso no era una hipótesis, eso era una certeza. Y entonces hay estos dos planos, el plano de segregación y de tracking a nivel de sistema y a nivel de escuela e incluso a nivel de aula. Pero además podemos verlo desde dos enfoques, desde dos perspectivas de reflexión conceptual. Una primera, que tiene que ver desde el enfoque de derechos, que es donde voy a desarrollar muy brevemente por cuestiones de tiempo, y otra desde lo que la investigación socioeducativa o psicopedagógica ha ido recopilando a lo largo de estos años. Si lo vemos desde el enfoque de derechos, sea tanto a nivel de sistema o sea tanto a nivel de escuelas o de aulas, la idea es que el lente con el que miramos este tipo de estrategias de tracking o de segregación tiene que ver con que la pregunta se hace que si esto tiene que ver con el principio instalado en el enfoque de derechos que todos reciban la misma calidad de educación. Segundo, que la educación dentro de este mismo enfoque, cuestionar los COAR o cuestionar cualquier tipo de estrategia con tracking, tiene que ver con pensar que dentro del enfoque de derechos la educación no solo se debe restringir al rendimiento. Rendimiento no es igual que talento. Uno puede rendir bien y tener poco talento. Son los que somos pocos inteligentes y trabajamos mucho. Y hay otros que pueden tener mucho talento y rendir muy poco. Es decir, no es un sinónimo rendimiento y talento. Por lo tanto, la educación es más que un rendimiento, y no voy a entrar a la discusión eterna que tenemos con algunos colegas sobre cómo evalúo estandarizadamente esos aprendizajes, pero entonces la idea es qué pasa con aquellas otras cosas que contiene la educación y que no necesariamente tienen que ver con la manera como los agrupo, los segrego. Tercero, desde un enfoque de derechos, se pregunta y se cuestiona si este tipo de estrategias como los COAR le hacen caso a los acuerdos internacionales firmados.
Manuel Bello escribe permanentemente, nos hace recordar permanentemente un conjunto de convenciones que el Perú ha firmado, en el que desde su interpretación esta estrategia no tendría ningún sentido, porque lo que hace es no cumplir con estos acuerdos. Entre ellos muchos provenientes del propio Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los que tienen que ver con las convenciones de Naciones Unidas en general. Y por último, desde un enfoque de derecho, la pregunta es cómo la segregación, cómo la separación contribuye a uno de los fines principales de la educación, que es la consolidación de la democracia, el respeto por la diversidad, el reconocimiento del otro distinto como un personaje importante para que pueda aprender. Esto de acá, no vamos a entrar en mayores, porque además me quedan 5 minutos, no vamos a entrar en mayores detalles, pero tiene que ver con una discusión que la podemos dar después en el receso, ya no hay más recesos, mañana u otro día, que tiene que ver con un enfoque filosófico y moral, un enfoque político del asunto, con lo que yo llamo la política de las políticas públicas. ¿Qué decisión política hay detrás de esta decisión que, como nos ha dicho Marilu, y yo creo profundamente, funciona muy bien? No tengo ninguna duda que los COAR funcionan muy bien como una estrategia. ¿Qué nos dice la evidencia de investigación? Lo primero que tengo que decir es que hay unos resultados mixtos, es decir, hay quienes creen con sus estudios que esto es una muy buena estrategia y que da muy buenos resultados y que cumple con los principios de mejorar la calidad y la equidad. Pero hay otros estudios que creen que esto no es así y que lo que generan son mayores problemas. Yo solamente he seleccionado 6 puntos muy rápidos para nombrar. Voy a empezar con aquellos que tienen que ver con la estrategia de tracking o de segregación de sistemas educativos. Lo primero, como cuestión positiva, es que allí donde se han implementado este tipo de estrategias se ha reducido el fracaso escolar, ¿no es cierto? Y es claro que allí donde yo voy agrupando en los promedios, siempre aquellos que van mejor van a seguir arrastrando un poco. No voy a citar a todos los autores porque sería muy aburrido. Confíen en que lo he obtenido de ahí y no de mi cabeza. Segundo, que cuando el sistema funciona con estrategias de tracking, hay mayor eficiencia en el uso de los recursos del sistema. Se puede planificar de mejor manera y se puede prever de mejor manera lo que va a suceder. A nivel de escuelas, es también, ya no de sistema, a nivel de escuelas y de aulas, hay algunas evaluaciones que han ofrecido asuntos positivos importantes. Por ejemplo, que la enseñanza se vuelve más eficaz, porque allí donde yo tengo grupos más homogéneos puedo planificar mejor mis sesiones de clase y por lo tanto tener mayor éxito a la hora de desarrollar el tema. O algún asunto positivo, que además es uno de los puntos que me ha abierto la posibilidad para ver si empezamos una investigación sobre el tema más adelante, tiene que ver con el efecto par. El efecto par, el peer effect, es una cuestión fundamental. Aquí está Santiago Acueto, que es de los pocos peruanos que se ha atrevido a hacer investigaciones rigurosas, como siempre, de calidad sobre este tema, y nos dice eso, efectivamente, que el efecto de pares es un efecto importante en el rendimiento. Entonces es claro que si estamos todos agrupados y todos somos buenos, este efecto par se va a potenciar. La primera pregunta que me causaba era si este efecto par, y yo a Santiago le creo, es verdad. ¿Qué pasa con aquellos que están agrupados y que son más bien malos? El efecto se va a potenciar para abajo, pero bueno, eso es solo provocación para después. ¿Qué sucede con los sistemas educativos? Han dicho, ya no me quedó tiempo, bueno, Manuel, solo 2 ideas finales y una pregunta. La separación temporal parece que es más exitosa que la separación permanente. Es decir, que si por periodos muy cortitos se agrupan aquellos por cualquier otra categoría, la cosa funcionaría mejor. ¿Cuáles son las 3 cosas complicadas? Me das un minuto, César, por favor. La investigación también ha dicho que cuando se hacen sistemas de tracking o de segregación de estudiantes a nivel de sistemas,
hay mayor probabilidad de reforzar las inequidades que provienen de las inequidades socioeconómicas que ya sabemos desde el 66 impactan directamente en el rendimiento. Que los profesores menos calificados son aquellos que se van a ir con los grupos menos calificados y por lo tanto se genera un círculo perverso. Que la transición a la educación superior es una transición desigual. Todos estos son resúmenes, y digo, injustos de investigaciones sobre estos temas. Va a haber, por supuesto, a nivel de escuelas mayores dificultades entre los más desaventajados y hay un enorme impacto descubierto en la autoestima y la motivación de aquellos estudiantes que saben que en su localidad hay un colegio de alto rendimiento y que ellos no pueden acceder a ese colegio de alto rendimiento porque por algún mecanismo le han dicho que no es igual o tan bueno como los otros. Quiero terminar con dos preguntas. Esto es una decisión política, insisto, detrás de un trabajo técnico. La pregunta es qué riesgos estamos dispuestos a tomar en el país con ese tipo de decisiones en contextos de desigualdad como en el que vivimos. En un trabajo muy reciente de Santiago, junto con Juan León y Miranda, incluye un elemento fundamental y es ¿qué pasa con el tracking y la segregación en países en desarrollo? No es lo mismo hablar de esta segregación en el Perú que hablar de formas de segregación en Finlandia. Ahí hay un elemento que podría ser un elemento muy complejo. Y la última pregunta tiene que ver con algo que me ha venido dando vueltas desde que empezó el COAR y que ahora revisando esto para poder hacer los comentarios ha vuelto a surgir. Y es que las necesidades diferentes es mejor que sean atendidas por separado. ¿Es verdad que eso es así? ¿En qué casos sí o en qué casos no? ¿Por qué funciona mejor un tipo de separación que otra si es que efectivamente es mejor atenderlos separados? Como Mariam y Laila, tenemos la posibilidad cuando nos enfrentamos a estos temas polémicos de usar la burka y creernos que la burka es una buena cosa porque nos ayuda. O, como Laila, pensar que eso es algo que nos estamos creando para pensar que estamos bien, pero que sin embargo nos está limitando ver la mirada más completa. Yo creo que los COAR deberían ayudarnos a seguir pensando muchísimo más el tipo de educación y el tipo de sistema educativo que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, con la lucidez que conocemos a Ricardo, nos plantea su punto de vista de las investigaciones que él ha revisado y estudiado y que asume un punto de vista muy particular y especial sobre los COAR. Ofrezco la palabra a Pedro para que nos exponga su punto de vista desde las tierras norteñas del Piura. Muchas gracias. Un cordial saludo a nuestro presidente Hugo Díaz, a Dante, Marilu y Ricardo, a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Un abrazo fraterno desde la tierra de Aguamarina, Corazón Serrano y La Volcana, para despertarnos a esta hora de la tarde. A ver, quiero indicarles de que en la región de educación tengo 3 años, un año como director de gestión pedagógica, 2 como director regional. Entonces, les digo eso porque conozco la historia, estuve en la previa de todo el proceso que significó de ser una de las primeras regiones con nuestro presidente regional de entonces a apostar por el COAR. Yo estaba pensando en que si no hubiera el programa La Voz Perú, cuántos talentos están ahí escondidos y que no salen. Y podríamos seguir enumerando tantas oportunidades que tenemos en la vida y que no están al alcance de todos. Cuando se creó el COAR, con toda la inversión que tuvo en la región y raspando la olla, como le llamamos, para poner ahí en un local que tuvimos que habilitarlo con una inversión importante, y cuando comenzamos a tener los primeros estudiantes, hablando de los que conozco, que son piuranos y que provienen de la sierra andina, donde los niños, las niñas caminan 2 o 3 horas para llegar a su escuela, y los ves allí,
Y estoy hablando por el mes de marzo del 2015, cuando todavía, digamos, el talento del docente en los estudiantes COAR no ingresaban todavía a su pensamiento y a su corazón. Y ver esos rostros alegres y ver esa facilidad de palabra de estos estudiantes y ver esos ojos cómo le brillaban y esa facilidad con que expresaban sus ideas y esos sentimientos que ellos nos planteaban. Oiga, son chicos con madera, o sea, son chicos que están escondidos y no son los únicos. Y entonces hay frases que las guardo siempre y las digo en algunos espacios, y nos dijeron en algún momento, ojalá todos los colegios fueran COAR, por lo de donde venían ellos. Y hay otra frase que nos dijo otro chico, dijo, ojalá que todos los maestros fueran como los que tenemos ahora en el COAR. Entonces surge la situación, digamos, que no solamente es una infraestructura o una estrategia, es un tema también del maestro y de la maestra que está en las zonas andinas, rurales, profundas del país. Y yo creo que hay un tema que no sale y que no sé si saldrá en los espacios de debate, pero como que la deuda social del magisterio no tiene nada que ver con las estrategias que se vienen implementando. Y entonces, si tenemos a un maestro que cuando te entrevistas con él te habla del marco legal, de la ley, del decreto supremo, de un marco jurídico, y cuando le preguntas el tema curricular no lo sabe, entonces estos maestros de los que anhelan, estos chicos que están en el COAR, será siempre un sueño. Entonces aquí, si bien es cierto, el COAR es una experiencia importante para un grupo de estudiantes que son talentosos, es necesario que también se pueda ir apostando por una mejora en lo que es el magisterio peruano para lograr esos cambios que se quieren en las escuelas del país en general. Quiero también hacer una pregunta. ¿Cuántas oportunidades tienen los estudiantes que provienen de las escuelas públicas? ¿Cuántas? Díganme ustedes. ¿Tendrán la oportunidad de ingresar a un colegio que cobra $3,000 o $1,000? No lo van a tener. No es que yo sea un defensor nato del COAR, pero sí considero que en Piura, bajo esta experiencia, ha comenzado a movilizar a todos los colegios de la región, inclusive en la rendición de cuentas, inclusive se hace ceremonia para decirnos, tenemos 3 estudiantes en el COAR, esta escuela rural del campo que no tiene infraestructura adecuada, pero se sienten orgullosos, no solamente los maestros, sino las mismas familias que no son sus hijos los que están ahí. Es un orgullo del pueblo. Eso es importante plantearla. Hay un tema, creo, pendiente de todo el magisterio peruano, porque cuando ya en el transcurso del año le va cambiando la actitud de los estudiantes, ahora sí hay un trabajo ahí porque es multidisciplinario. Entonces hay un tema pendiente que es el tema de actitud y que no está en la currícula. Al niño le metemos conocimiento, maneja muy bien la tecnología, pero cuando tú los miras en las escuelas públicas regulares y les miras su rostro y les escuchas sus palabras, hay un fracaso producto justamente del mensaje del magisterio que le da a los estudiantes. Entonces ese es un tema que tiene que estar en la currícula, tiene que estar en el mensaje, porque no solamente es trabajar en el hemisferio izquierdo, sino en el hemisferio derecho, trabajar el tema de las competencias blandas para cambiar el país, para cambiar el mundo. Lógicamente hay situaciones que tienen que replantearse, porque $8,000 que se gasta por estudiante en comparación a $1,000 que se gasta por un estudiante en la escuela regular
según las cifras que han dado acá, pero en la región Piura, que recibimos 600 millones de soles para todo el sector de educación y tenemos 550.000 estudiantes y llega a 1000 y tantos soles, ¿no? O sea, entonces sí hay un tema de demasiada inequidad. Y esas escuelas están al costado de una escuela que es pobre, que no tiene agua, que no tiene luz, que tiene un magisterio que necesita ser atendido y que los estudiantes también hay un tema de pobreza ahí. Entonces, desde la experiencia que tenemos en la región Piura y que vamos por el segundo año, ya tenemos ahí estudiantes de diferentes lugares y salió también un tema en la mañana de desarraigo de la familia y eso sí es medio complejo. O sea, cómo me desprendo de mi hija que tiene 13 años y que se va a otro lugar muy lejano en la que no tengo la posibilidad de verlo tan seguido y tan cerca, ¿no? Yo creo que ahí el Ministerio también tendría que replantear el tema de la cuota y si fuera, no sé, el 100% que se quede en la región o de repente si hay una posibilidad de alguien, porque tiene familia en otra región sería, pero 40% creo que es una cifra bastante, digamos, importante, que estudiantes de 13 años se van fuera. Bueno, cuando yo me quiero llenar de energía positiva me voy al COA. Sí, de verdad, porque ahí tú ves a los chicos hablándote, al magisterio, o sea, es otro mundo dentro de Piura en este caso, ¿no? Pero ahí también la vez pasada, y este es un tema también pendiente en el sector de educación, que no conocemos a los estudiantes. La experiencia de trabajar con jóvenes, adolescentes, muchos años, me ha dado la oportunidad de poder hurgar en el corazón a través de la mirada de los niños y decir que algo no está bien con estas personas a veces, ¿no? Entonces en una visita al COAR encontré algo que no estaba bien cuando les hablaba a los niños y una niña media llorosa, luego la abordé y le dije, ¿qué tienes? Algo te pasa. Entonces conversamos con la tutora, con la niña y ella me comentaba que tenía mucha pena que llegara diciembre porque tenía que irse a su casa, que quería seguir quedándose en el COA. Mire, ¿y por qué? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué no quieres ir a casa si ya en vacaciones te vas con la familia? Es que mis padres están en proceso de separación y me da mucha pena, yo no sé dónde me voy a ir, ¿no? Y es un tema que, a pesar de que trabajamos fuerte en el COAR con la resiliencia, ¿no? Y con la autoestima, es un tema que sale también ahí y que hay que conocer mucho más a profundidad esos sentimientos de los estudiantes. Y estamos hablando de un colegio en la que tiene todo el trabajo multidisciplinario, sin embargo, en las escuelas regulares ese tema no sale, porque no tenemos una intervención. Por ello las intervenciones que tenían anteriormente de la GEC, ¿no? Del acompañamiento, consideramos importante también que se tenga en cuenta el trabajo multidisciplinario a través de los psicólogos que permitan ayudar más a lo que es el desarrollo humano en los estudiantes. Finalmente quiero indicarles de que la experiencia del COAR para el Ministerio de Educación necesitamos que nos juntemos más porque muchas veces ante los problemas que surgen siempre es el gobierno regional, la región de educación quien tiene que afrontar los problemas y entonces consideramos que debe ser transferido una mistura para todo lo que es la gestión de los colegios de alto rendimiento en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, muy amable. Hemos escuchado la versión casi cargada de mucho sentimiento de Pedro. Muchas gracias, Pedro, muy amable. Han tenido ustedes puntos de vista muy claros frente al COA. Permítanme 2 minutos referirme a lo siguiente. Ricardo hablaba de que nos ha hablado mucho que nos dicen las investigaciones.
yo quisiera preguntarme qué nos dice nuestra realidad. ¿Qué nos dice nuestra realidad social? Nos dice que las élites de nuestro país provienen siempre de sectores pudientes económicamente, porque han tenido una educación de calidad, de la educación básica, han estado en las mejores universidades y el posgrado lo han hecho seguramente en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Eso nos dice. Igualmente, observamos que el Estado, nuestra realidad social, que el Estado tiene una deuda social muy grande con los pobres. Y el CODAR, en verdad, es solamente la respuesta del Estado en parte de la deuda social que el Estado tiene con los pobres de nuestro país. Punto uno. Pero los CODAR, ya la experiencia nos dice que son programas exitosos, un modelo exitoso. Escuchaba a nuestro consejero vicerrector de la Universidad Católica y nos decía de los 3.000 colegios que ellos anualmente revisan, de los que ingresan, de los estudiantes que ingresan a la Católica, habían seleccionado a 232 colegios de excelencia, y dentro de eso estaban los CODAR, y que había ingresado a la Católica 166 jóvenes de la Católica y eran los que tenían los más altos rendimientos académicos. O sea, lo que quiere decir es que el modelo probablemente es un éxito. Lo que aquí, el tema de fondo es si estos CODAR están respondiendo a una necesidad. Efectivamente, creo, como lo dije al inicio, se da oportunidad a los que menos oportunidades tenían en nuestro país. Y a esos jóvenes del CODAR sí la educación le cambia destinos. Y la educación cambia destinos, cuando la educación cambia destinos sí realmente vale. Una educación que no cambia destinos no tiene sentido. Por eso en general, sea CODAR o no sea CODAR, en general nuestra educación tiene que cambiar destinos a nuestros niños y jóvenes. Y ahí, de todas maneras, hay visiones diferentes. Hay visiones de lo económico. Por ejemplo, ¿por qué se gasta tanto en el CODAR? $10.000, $8.000 por alumno. O sea, esa es una preocupación que se plantea con los CODAR. ¿Qué significa eso? Son $800, 800 y pico dólares mensuales, o sea, 2.600 soles mensuales, significa 85 soles diarios. Entonces yo me pregunto, ¿nos preocupa 85 soles diarios cuando millones de soles se pierden en el país por causa de la corrupción? La Contraloría acaba de emitir un informe donde 10.000 millones de soles anuales se pierden por los actos de corrupción. Y eso debe preocuparnos, esa es la preocupación, no los 80 soles diarios que se gasta el Estado en los sectores más pobres de nuestro país en modelos exitosos. Creo que es un tema central. Igualmente es el tema de la segregación que hablaba Ricardo. La segregación, yo no sé, mi opinión es diferente. Yo creo que hay una selección, no es segregación. Pero nos acaba de ratificar que ni siquiera los colegios donde salen los que se quedan se sienten segregados, al contrario, se sienten orgullosos. Entonces, ¿de qué segregación hablamos? Es una selección, seleccionamos a los más talentosos para que el país no pierda ese grupo de talentos. Los está perdiendo. Es un país, nuestro Estado siempre ha estado retrasado en esto, le ha importado poco fortalecer su capital humano. Y un país que no fortalece su capital humano no tiene posibilidad de desarrollo. Entonces, de manera que el tema central es el fortalecimiento del capital humano, y esta es una oportunidad de fortalecer el capital humano, pero de sectores pobres. Ese es un tema que creo que tenemos que también ver. Y finalmente, alguien habla de privilegios. ¿Qué es un privilegio? Y me motiva esto porque realmente me formaron así. La obligación de todo ciudadano es ser solidario con los más pobres. Entonces, finalmente sale el privilegio, con esto termino. ¿Cómo puede ser privilegiados? Esto es un acto de justicia, no es privilegio de nada. Es un acto de justicia que se está dando y que Dios lo bendiga. Bueno, vamos a pasar unas 5 minutos de preguntas. Gracias, señor Valle. Bueno, a ver, Ricardo, ¿María tenía una pregunta entonces? Bueno, son muchas preguntas. Pero solo una cosita, Ricardo, solamente una cosita, ya Dante contestó bastante de lo que yo tenía en mente, pero justamente esos pares que dices, cuando uno junta a los pares, junta a los talentosos, efectivamente, ¿no? Jala a todos. Yo me pregunto,
¿Qué pasaría con estos chicos que tenemos hoy día en el COAR de Loreto, que vienen, esos chicos talentosos que vienen de Contamana, de Laguna, de Tebas, de Requena, de San Pablo, de Sarayacu, de Vargas, Guerra, entre otras provincias del Perú? ¿Qué pasaría si estos chicos talentosos que se están juntando en el COAR de Loreto no están juntos? ¿Este talento se desarrollaría o el Perú los perdería? Solamente para esa investigación que hace Santiago, esos que ha citado, esos investigadores que ha citado, ¿qué pasaría con ellos? ¿Se desarrollaría ese talento? O como dijo Hugo, el Perú los perdería. Para contestar las preguntas que ustedes nos hacen, ¿qué pasa? ¿Por qué no acreditan los COAR con el CINEACE? Bueno, IPEVA hoy no está acreditando. El único colegio que se ha acreditado por IPEVA es el Colegio Mayor, el único colegio acreditado. También me preguntan, ¿por qué no se incrementa el número de postulantes de los 2 primeros puestos a los 5 primeros puestos, por lo menos en las zonas menos desarrolladas, por ejemplo Madre de Dios? Se incrementó a los 3 primeros puestos y está en evaluación abrir hasta los 10 primeros puestos. ¿Por qué no se reconocen las instituciones educativas cuyos estudiantes han ingresado durante la mayoría de los años del Colegio Mayor y COAR? Todas las instituciones son reconocidas. Todas las instituciones, las 8.800 instituciones educativas de educación secundaria son reconocidas por igual. ¿Qué porcentaje del presupuesto, del gasto, va para residencia y qué porcentaje para académica? Del gasto del estudiante anual, es el 60% va para la parte de residencia y 40% para el académico. ¿Cuál es el marco legal de la administración y gestión de los COAR? ¿Qué régimen laboral tienen los docentes? Los docentes y todo el personal que trabaja en los colegios de alto rendimiento son contratados bajo la modalidad de CAS. Los colegios de alto rendimiento son gestionados administrativa, financiera y pedagógicamente por el Ministerio de Educación, por un convenio que se firmó con las regiones, a través de los cuales las regiones ceden las competencias al Ministerio para que ésta pueda realizarlo. El Minedu tiene competencias para administrar directamente instituciones educativas, docentes, etc. Bueno, esto ya lo contesté. ¿Qué pasa con el profesorado, la carrera pública y la carrera de la reforma magisterial? No entiendo esta pregunta, pero si es, ¿qué pasa con los profesores que trabajan en los colegios de alto rendimiento y están en la carrera magisterial? Los profesores tienen 2 años de licencia, después de estos 2 años regresan a la carrera pública magisterial. ¿Existen egresados COAR que hayan abrazado la carrera educativa? Con mucho orgullo les digo que sí. Tenemos estudiantes que están estudiando educación en diferentes universidades. ¿Qué dicen del riesgo que los exalumnos COAR se vayan al extranjero y se queden fuera? Es decir, una fuga de talentos. Tenemos el 4% de los egresados del Colegio Mayor están estudiando en universidades del extranjero. Todos ellos tienen la intención, no han terminado de regresar. Hay un dato curioso, el Banco de Crédito les da becas a los mejores estudiantes del Colegio Mayor. Todos ellos quieren estudiar en el sector público, porque todos ellos quieren tener un impacto en la mejora de la gestión pública del país. Todos quieren, cuando ponen, ¿dónde quieres trabajar cuando terminas la universidad? En la gestión pública. Eso es algo que el mismo Banco de Crédito le llama la atención. ¿Será posible cumplir el deseo que ha expresado el director regional y hacer que todos los colegios sean COAR? ¿Qué más quisiera yo? Pero no es posible. No es posible tener la residencia, pero sí es posible tener la calidad. Y ahí está la directora de EBR, creo, por ahí está Cecilia, ya se fue, bueno. Pero sí podríamos apuntar a la misma calidad, y es lo que siempre dice el ministro de Educación, que la educación pública tenga la calidad educativa que todos queremos
y que el día de mañana la selección de un colegio público o un colegio privado no sea por la calidad educativa que está brindando. ¿Qué opina del efecto? Bueno, eso es pregunta para ti, creo, Ricardo, el efecto. Listo, terminé. Bueno, llegado a una última, tengo varias preguntas que quiero agrupar en tres y una cosa muy puntual, pero antes quiero decirles que efectivamente sirvió lo del Khomeini. Dante le gusta la burka, le ha encontrado el sentido a la burka y a mirar las cosas por las ventanillas, y eso está muy bien porque eso le permite avanzar. Así que, muy bien. Una pregunta tiene que ver con lo que acaba de decir Marilú. Me preguntan, insisto, no tengo ninguna posibilidad de tomar ninguna decisión en las políticas públicas de este país, pero nos empieza la pregunta diciendo: todos ansiamos un COA en todo el Perú. Y yo creo que esa es la discusión y esa es la pregunta con la que yo intenté terminar una de las dos preguntas, y es ¿cuál es el riesgo que estamos corriendo de tener una hipótesis de cambio, es decir, que una élite se vuelve una locomotora que jale a los demás? ¿Qué supone? ¿Qué riesgo supone? Porque tiene cosas buenas. Pedro en Marilú nos ha dicho que tiene cosas buenas, Dante y la Burka nos ha dicho que tiene cosas buenas. Entonces, no se está cuestionando el modelo. Es más, esperaría que todos los que salgan de ahí no solo sean buenos, sino que sean súper buenos, porque son los mejores. Entonces, no es lo que el modelo no se cuestiona por el modelo mismo, sino por la función social que cumple este tipo de escuela en un sistema educativo en un país desigual como el Perú. Lo segundo tiene que ver con si esto es una estrategia para verlas. Emma me hace unas preguntas que son como con una ponencia, Emma. Después las podemos conversar. Pero que tiene que ver con la migración a lo privado. Fíjense que, y aquí está María, ya se fue, no se fue todavía, ya se fue también. Walter les faltaba a todos. Pilar Sanz, María Ballarín y Hugo Ñopo van a empezar un nuevo estudio, yo mismo voy a empezar uno nuevo sobre educación privada. Las razones por las cuales las familias deciden colocar a sus hijos, o decidieron durante mucho tiempo colocar a sus hijos en la oferta privada, en la escuela privada, no son tan racionales como nosotros pensamos. Y eso de ahí está en la misma línea de toda la investigación del boom de la privatización latinoamericana. No son ni tan racionales ni responden a aquello que nosotros creemos es lo más intuitivo, y es que lo público está mal y por lo tanto, como está mal, me voy a lo privado. Hay otro conjunto de razones que sería muy largo de explicar. Les recomiendo leer estos dos textos, el de Pilar Sanz y el de María Ballarín. El mío no, porque es aburrido. Finalmente hay una pregunta que creo que es interesante, porque me dicen, y eso es cuando uno está en contra de lo que la mayoría cree que está bien, suele pasar esto. Entonces me dicen, bueno, ¿cuál es entonces la visión del IEP para atender a los niños talentosos, sea por cualquiera? La respuesta es muy simple: el IEP no tiene ninguna propuesta, porque el IEP lo que tiene es un conjunto de personas que nos agrupamos a pensar una cantidad de nuevos temas respecto al Perú. Lo que yo puedo decir es lo que yo creo, y con eso quiero terminar. Yo creo que esto es una estrategia que es buena para los que están ahí. Pero no sé, tengo dudas, que sea una buena estrategia para reducir las brechas de desigualdad en este país, que son finalmente el reto más importante que hay en la educación en este momento. ¿Puedes prestar, Marilú, Toquita, con las regiones que mencionaste? Para las provincias, para terminar en Loreto, préstame. Este es. Ella se preguntaba qué pasaría con los niños talentosos de Contamana, Lagunas, Pebas, Requena, San Pablo, Sarayacu, Vargas, Guerra, en la provincia de Mayres, en Iquitos. Yo me pregunto qué pasa con esos niños que no son talentosos según los parámetros del COA, que viven en Requena, en San Pablo, en Sarayacu, en Vargas, Guerra, en Contamana, en Lagunas y en Pebas, que están todavía esperando que el Estado los atienda. Gracias.
Bien, para que no me ganen por goleada, me han dado una papelita. ¿Qué buenas prácticas o mejoras de gestión ha identificado y está replicando del COA en las demás escuelas? ¿Y cómo interviene la UGEL? Bueno, la UGEL es un brazo operativo de la DIREC, que es la que trabaja con nosotros, pero como ustedes saben, el Colegio de Alto Rendimiento está a cargo del Ministerio de Educación. Pero las experiencias que hemos recogido ahí, y que es justamente que se alinea con lo que es la propuesta de nuestro gobierno regional, es buscar en ellos, en los estudiantes de las demás escuelas, el bienestar socioemocional y el bienestar social, porque para la región Piura los resultados de evaluación censal no es lo único que estamos trabajando. O sea, eso sí nos interesa, porque es una medición, la única que tenemos en el país, pero fundamentalmente estamos apostando por una formación integral de los estudiantes, que esos aprendizajes que se dan en el papel sean traducidos con un cambio de comportamiento y de actitud, tengamos una sociedad más limpia, más ordenada, más respetuosa, que tengamos una Piura más limpia, más respetuosa. A eso estamos apostando a través de la educación. Quiero también finalizar que en la educación tiene que ver con, antes nos decían nuestros padres, la mejor herencia que te puedo dejar es la educación, y te voy a dejar una profesión. Hoy en Piura 8.000 maestros no logran una vacante en el sector público o privado. 8.000 maestros que ahora están con título, con una licenciatura, una maestría, y que están haciendo nada o algo diferente. Por eso ahora el gran reto que se tiene es un tema sí de formación profesional, técnica, pero fundamentalmente también un tema de actitud, un tema de valores también, por no decir de otra manera, para no tener funcionarios y autoridades mediocres. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Como ustedes apreciarán, este tema es muy rico para un debate, y con Ricardo vamos a ir debatiendo en el Consejo, seguro no tengan ninguna duda, pero como Marilu no va a tener la oportunidad de estar en la mesa de nuestro Consejo, seguramente me he pedido una última anotación final con la cual cerramos. Gracias. Yo creo de verdad que es muy valioso, Ricardo, lo que dices, pero yo creo que ninguna intervención puede medirse tan a corto plazo. Tenemos que ser un poquito más visionarios, y no hablo de 10, 20 años, hablo de 5 o 6 años. Hoy día ya tenemos chicos que están trabajando, chicos que se han graduado de este modelo educativo. Entonces, estos chicos de Maina, de Requena, de Contamana, ya están creando trabajo en sus regiones y ya están interviniendo en la formación de esos chicos que no tuvieron la oportunidad a colegios de alto rendimiento. Estos chicos ya están trabajando en los gobiernos regionales, ya están impactando en sus familias, impactando en sus provincias, impactando en sus regiones. Entonces, sí hay un cambio. Aquí he visto al director de Huancavelica. ¿Qué está pasando en Huancavelica? Huancavelica ya está potenciando su secundaria, que para ingresar al COA, ya está fortaleciendo la secundaria. Hay una motivación en la educación básica, porque ya hay un estímulo, hay una motivación, hay una mejora en la educación. Los profesores de los colegios de alto rendimiento van a permear, van a ir al sistema, van a regresar al sistema. También van a influenciar en el sistema, si hay un cambio en el sistema. No miremos a los colegios de alto rendimiento como una isla, porque no son una isla, están dentro del sistema educativo. Entonces tenemos que verlo como parte del sistema educativo. El modelo no está circunspecto a los muros del colegio de alto rendimiento. Aquí está la directora de Tacna, está la directora regional de Tacna. Los psicólogos de los colegios de alto rendimiento prestan servicio a los colegios de la básica regular de Tacna. Hay un trabajo conjunto de la región con los colegios. Los colegios no están trabajando aisladamente, están trabajando con la región. Hay un trabajo conjunto de toda la educación pública, y el colegio de alto rendimiento es parte de la educación pública. Entonces tiene que verse así, como un trabajo conjunto, y estos chicos que no ingresaron sí se van a ver beneficiados con la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
Gracias Marilu, gracias Ricardo, gracias Pedro por su participación y gracias a ustedes por su atención. Buenas tardes.